Mis queridísimos y muy astutos observadores, almas siempre en vilo ante las fallas de un mundo que anhelamos justo. Hoy, esta tía mona, con el bisturí de la razón afilado al máximo, y la lámpara de la perspicacia encendida a plena potencia, se dispone a desentrañar una de las preocupaciones más acuciantes que ha compartido nuestro valiente Mr. Doctor en días recientes. Una inquietud que él mismo nos presenta en su material videográfico, y que nos hiela la sangre en las venas: la alarmante posibilidad de que Marilyn Cote, esa figura emblemática del presunto engaño y la manipulación, pueda volver a pisar las calles, evadiendo el peso completo de la justicia. La preocupación central no es simplemente si una mujer sale o no de un recinto penitenciario, mis cielos. Es mucho más profunda y compleja. Lo que Mr. Doctor intuye y nos transmite con urgencia, y que hoy vamos a elevar a un análisis de implicaciones exponenciales, es lo que el caso de Marilyn Cote revela sobre la vulnerabilidad de nuestras instituciones, la porosidad de nuestros sistemas de credibilidad y, quizás lo más perturbador, la escalofriante facilidad con la que ciertas personalidades pueden instrumentalizar las estructuras sociales para su beneficio, dejando un rastro de víctimas y desconfianza. Comencemos por el epicentro del temblor, la figura de Marilyn Cote, tal como se nos presenta a través de la extensa investigación y los testimonios recopilados por Mr. Doctor. No estamos ante una simple embaucadora de esquina, no señor. La información sugiere un patrón de comportamiento que va más allá del fraude común para adentrarse en las arenas de una manipulación sofisticada y multifacética. Se nos habla de una usurpación de la profesión psiquiátrica, un acto que en sí mismo ya es de una gravedad monumental, pues juega directamente con la salud mental, ese santuario íntimo y delicado de las personas que buscan alivio a su sufrimiento. Pero el análisis superior que aquí nos compete no se detiene en constatar el hecho, sino en preguntarnos: ¿qué condiciones sistémicas, qué vacíos en la supervisión profesional y en la validación de credenciales, permiten que un individuo, aparentemente sin la formación requerida, no solo ejerza ilegalmente una especialidad médica tan sensible, sino que lo haga durante años, atendiendo a cientos de personas y llegando incluso a obtener reconocimientos de plataformas como Doctoralia? ¿Es Doctoralia un caso aislado de falla en la verificación, o es el síntoma de un problema más amplio en la era digital, donde la autopromoción y el marketing pueden pesar más que la certificación rigurosa? Consideremos la audacia con la que Marilyn Cote, según se expone, construyó una fachada de éxito y legitimidad internacional. Hablamos de supuestos estudios en Harvard y Oslo, de ser originaria de Roma, Italia, de dominar múltiples idiomas, y de ser amiga íntima de figuras públicas. Una persona con capacidad humana limitada podría ver esto como una serie de mentiras grandilocuentes. Un análisis de mayor calibre se pregunta: ¿cómo se sostiene semejante castillo de naipes? ¿Implica esto una falla no solo en la credulidad individual, sino en la capacidad de las instituciones, mediáticas, académicas, incluso sociales, para realizar una debida diligencia antes de otorgar credibilidad o espacios a individuos que se autopresentan con tales blasones? La presentación de su libro, con presunto apoyo de la Secretaría de Cultura y Comunicación de Puebla, a pesar de la aparente falta de rigor científico de la obra y de la propia autora, ¿no es acaso una luz roja parpadeante sobre la permeabilidad de las instituciones al influyentismo o a la simple negligencia? La preocupación de Mr. Doctor por la posible liberación de Cote no es solo por el peligro directo que ella podría representar para futuras víctimas, un peligro que se sustenta en su aparente falta de arrepentimiento y su comportamiento manipulador incluso en reclusión. Su temor, y aquí es donde nuestro análisis debe profundizar, es que esta liberación, si se concreta bajo las circunstancias de presuntas irregularidades judiciales que él mismo denuncia, constituiría una fractura expuesta en la confianza pública hacia el sistema de justicia. Estamos, quizás, ante un caso donde la complejidad de la personalidad de la acusada, su capacidad para la simulación y la manipulación, exceden la capacidad del sistema judicial para procesarla de manera efectiva y transparente. Cuando Mr. Doctor señala las acciones del juez David Rodríguez González, acumulando carpetas presuntamente sin notificar a las víctimas, o cuando se cuestionan sus propias credenciales, no está solo denunciando hechos aislados. Está apuntando a posibles síntomas de una disfunción sistémica que podría permitir que una figura como Cote encuentre resquicios para la impunidad.
Profundicemos en el perfil que Mr. Doctor, con valentía y basándose en criterios diagnósticos como los del DSM-5, ha esbozado sobre Marilyn Cote, el de una personalidad con rasgos antisociales, comúnmente denominada sociópata. Ahora, un análisis que pretenda ir más allá de la etiqueta debe preguntarse, ¿cómo interactúa un individuo con este presunto perfil con las estructuras sociales y legales? La información que poseemos sugiere que no se trata solo de una incapacidad para sentir remordimiento o empatía, sino de una habilidad casi camaleónica para identificar y explotar las debilidades inherentes a los sistemas basados en la confianza y la buena fe. El incumplimiento de normas sociales, el engaño patológico manifestado en mentiras repetidas y uso de alias, la irritabilidad y agresividad, y la desatención imprudente por la seguridad propia o ajena, todos estos rasgos descritos, no son meros defectos de carácter, son herramientas activas. Un sistema judicial, por ejemplo, que opera bajo el principio de presunción de inocencia y que se basa en procedimientos formales, puede ser particularmente vulnerable a la manipulación por parte de alguien que no tiene reparos en mentir, simular o distorsionar la realidad para su beneficio, tal como se ha alegado en el retraso de audiencias por supuestos malestares o la ingesta estratégica de medicamentos. Pensemos ahora en la construcción de su capital simbólico. Marilyn Cote no solo se autoproclamó psiquiatra de talla internacional, la información sugiere que logró que esta falsa identidad fuera validada, al menos superficialmente, por diversas entidades. Doctoralia, una plataforma que debería ser un faro de confianza para los pacientes, no solo la listó, sino que la galardonó. Medios de comunicación le dieron espacios, y su libro, de dudoso rigor científico, fue presentado en un evento que involucró a la Secretaría de Cultura y Comunicación de Puebla. Un análisis superior no se limita a enumerar estos hechos, sino que se pregunta, ¿cuál es el mecanismo subyacente que permite esta acumulación de falsa legitimidad? Estamos ante una economía de la apariencia donde las validaciones superficiales, una vez obtenidas, se retroalimentan y dificultan el escrutinio posterior. Esto sugiere una vulnerabilidad sistémica a la gestión de imagen, donde el parecer puede, por un tiempo alarmantemente largo, suplantar al ser. Las irregularidades señaladas por Mr. Doctor en el proceso judicial merecen una disección aún más fina. La figura del juez David Rodríguez González, con las dudas sobre sus propias credenciales de maestría y actuaría y sus decisiones de acumular carpetas sin presuntamente notificar a todas las víctimas, no puede ser vista como un simple error administrativo si queremos realizar un análisis profundo. ¿Podría ser esto un indicio de que el sistema es permeable a influencias externas o a la manipulación interna? La desestimación del vídeo de la amenaza con arma de fuego por parte de un perito cuya formación primaria es odontología, es un ejemplo de incompetencia, de falta de recursos, o algo más inquietante. Estas no son solo fallas procesales, son eventos que, acumulados, podrían estar construyendo un camino hacia la impunidad de Cote, alimentando la preocupación central de Mr. Doctor. Y aquí, mis observadores, es donde un intelecto superior debe atreverse a formular hipótesis basadas en los fragmentos de información, aunque el texto no las conecte explícitamente. Tenemos, por un lado, la mención de Angélica Mendieta Ramírez, prima de Cote y directora en la UAP, y la conexión de Cote con la Secretaría de Comunicación para su libro. Por otro, una fuente anónima dentro del Poder Judicial de Puebla sugiere una red de relaciones y favoritismos que involucraría al juez David Rodríguez González, y a otras figuras como el juez Aarón Hernández y la jefa de causa Sharon Stevenson. Podría ser que estas esferas de influencia, la académica / cultural, y la interna del sistema judicial no sean compartimentos estancos, sino que exista la posibilidad de una sinergia, una red de apoyos tácitos o explícitos que beneficien a la acusada. Esta es una bomba cognitiva que debemos considerar, no un hecho probado por el texto, pero una inferencia plausible que surge de la yuxtaposición de la información disponible, y que explicaría la audacia y la aparente resiliencia de Cote frente a la justicia. Finalmente, la naturaleza del daño infligido por Marilyn Cote, según los testimonios, trasciende con creces lo meramente físico o financiero. La presunta tortura psicológica a la que sometió a Brian, despojándolo de su identidad, aislándolo, manteniéndolo en un estado de vulnerabilidad inducida por sustancias, o la angustia y el terror infligidos a sus vecinos, son heridas que carcomen el alma y la confianza en el prójimo.
Esta profundidad del daño, esta crueldad calculada que se desprende de los relatos, es lo que hace que la idea de su reincidencia sea tan aterradora para Mr. Doctor, y para cualquiera con un mínimo de empatía. No se trata solo de evitar un nuevo fraude, se trata de proteger a la sociedad de un individuo que, según la evidencia presentada, parece tener una capacidad ilimitada para el daño multifacético. Permítanme llevarlos a un nivel de abstracción superior. Lo que hemos estado observando con Marilyn Cote, según la vasta evidencia que Mr. Doctor ha compilado, no es simplemente una serie de delitos aislados, sino lo que podríamos denominar una explotación sistémica deliberada. Cote no parece ser una mera oportunista que tropieza con fallas del sistema, los indicios sugieren que ella, o alguien con un perfil similar, podría activamente identificar, interconectar y apalancar las vulnerabilidades inherentes a múltiples pilares de nuestra sociedad. Pensemos. El sistema de validación profesional y médica, presuntamente burlado mediante la usurpación de identidad y la falsificación de credenciales. Las plataformas digitales de salud, como Doctoralia, su aparente falta de rigor en la verificación no solo permitió su presencia, sino que la premió, otorgándole un sello de legitimidad que luego explotaría. Los medios de comunicación, su necesidad de contenido o, quizás, su susceptibilidad a las relaciones públicas pagadas, le brindaron una plataforma para difundir su imagen fraudulenta. El sistema judicial, con sus procedimientos formales, plazos y la presunción de inocencia, puede ser instrumentalizado por alguien dispuesto a mentir, simular enfermedad o usar tácticas dilatorias, como se ha alegado en las audiencias de comandante. El prestigio académico y cultural, la asociación con instituciones como la UAP, a través de su prima, o la Secretaría de Cultura para la presentación de su libro le confirió un aura de respetabilidad inmerecida. Este no es el actuar de un delincuente común, es la estrategia de un arquitecto del engaño que construye su imperio sobre los cimientos defectuosos de las instituciones que deberían protegernos. Y esto nos lleva a una bomba cognitiva que el propio Mr. Doctor parece estar desactivando con su labor, es Marilyn Cote, con su uso de redes sociales para proyectar una imagen de supuesta experta internacional, su promesa de curas rápidas para padecimientos complejos, y su habilidad para generar atención mediática, un prototipo del influencer de la pseudociencia del futuro. Un individuo que capitaliza la desinformación, la desesperación y la erosión de la confianza en las instituciones tradicionales, utilizando las herramientas digitales para construir una marca personal que es, en esencia, una peligrosa farsa. La preocupación de Mr. Doctor es también una advertencia sobre esta nueva casta de manipuladores que operan en la frontera difusa entre la autopromoción y el fraude. Consideremos también la táctica de inversión de la víctima o la victimización agresiva. En el audio que Marilyn Cote envía a sus vecinos antes de ser capturada, no hay asomo de arrepentimiento. Al contrario, se presenta como la agraviada, la difamada, y amenaza con emprender acciones legales contra quienes la exponen. Esta no es una simple negación, es una estrategia ofensiva diseñada para intimidar, para confundir a la opinión pública y, potencialmente, para influir en la percepción de las autoridades. Un análisis superior debe reconocer esto no como una muestra de inocencia, sino como una manifestación de la manipulación en su forma más audaz, buscando desarmar a las verdaderas víctimas y a quienes las apoyan. No podemos obviar el desgaste y el riesgo que asume una figura como Mr. Doctor al erigirse en némesis de tal entramado. Su inversión no es solo de tiempo y recursos económicos al apoyar legalmente a las víctimas, es una inversión emocional y un riesgo a su propia tranquilidad y reputación al enfrentar a una persona con las características descritas, y a las posibles redes de influencia que la sostienen. Cada audiencia a la que asiste, cada manifestación que convoca, cada vídeo que produce, es un acto de valentía, pero también una fuente de estrés y una exposición considerable. La preocupación que manifiesta está, sin duda, teñida por la conciencia del esfuerzo titánico que implica llevar un caso así hasta sus últimas consecuencias en un sistema que presenta tantas fisuras. Finalmente, las acciones desesperadas de Cote antes de su arresto, el cambio de apariencia, el intento de borrar tatuajes quemándose la piel son más que una simple admisión tácita de culpabilidad. Revelan una personalidad dispuesta a medidas extremas para evadir la justicia.
Este nivel de desesperación, esta falta de límites autoimpuestos, sugiere un riesgo aún mayor si llegara a ser liberada y se sintiera nuevamente acorralada. No es solo lo que ha hecho, sino lo que su carácter, evidenciado por estas acciones, indica que sería capaz de hacer en el futuro. La preocupación de Mr. Doctor, por tanto, es un complejo entramado de temores que se alimentan de la peligrosidad inherente de la acusada, de las fallas sistémicas que permitieron su ascenso y que ahora podrían facilitar su impunidad, y de la profunda injusticia que esto representaría para las víctimas y para la sociedad en su conjunto. Es una alarma que resuena con la urgencia de quien ha visto el abismo de cerca. Mis observadores de la noche oscura del alma, donde la verdad lucha por emerger entre las sombras de la manipulación. Prosigamos, pues el temor de Mr. Doctor a que Marilyn Cote vuelva a ser una amenaza libre no es una simple pesadilla, sino una proyección lógica basada en la autopsia de un sistema que parece haber sido diseñado con las puertas entreabiertas para quienes saben cómo forzar la cerradura. Analicemos un concepto que he denominado el ecosistema de la decepción. Lo que el caso Cote nos revela, con una crudeza que espanta, no es la falla aislada de un componente social, sino la trágica sinfonía de múltiples sistemas cuyas debilidades interactuaron para crear el caldo de cultivo perfecto para su presunta escalada fraudulenta. Imaginen esto: la aparente laxitud en la verificación de credenciales en el ámbito de la salud es el suelo fértil. Sobre él, plataformas como Doctoralia, que en lugar de ser un filtro riguroso, la premian, actúan como un fertilizante inesperado. Luego, ciertos medios de comunicación, quizás seducidos por una narrativa de éxito prefabricada o por la simple transacción económica, le otorgan el riego de la visibilidad pública. Con esta legitimidad mediática y digital, se vuelve más sencillo obtener el aval de instituciones culturales para eventos como la presentación de un libro, lo que a su vez refuerza su imagen. Y cuando la justicia finalmente interviene, esta red de validaciones previas, aunque espurias, podría ejercer una influencia sutil pero corrosiva en la percepción de su peligrosidad o credibilidad. Es una hidra de muchas cabezas, donde cada sistema fallido alimenta la fortaleza del engaño. Adentrémonos en la psicología de la persuasión y el carisma del charlatán, siempre basándonos en lo que el texto nos muestra. Marilyn Cote prometía resultados milagrosos y rápidos, curar la depresión en 8 días, la ansiedad en 3. Estas afirmaciones, para un profesional como Mr. Doctor, son una bandera roja inmediata. Pero para el alma desesperada, para quien sufre un dolor mental que no cede, tales promesas pueden ser un canto de sirena irresistible. La habilidad de Cote para convencer, para tejer narrativas grandilocuentes sobre su formación y capacidades, para proyectar una imagen de autoridad y éxito internacional, es un componente clave de su presunto modus operandi. No es solo lo que dice, sino cómo lo dice, y cómo explota la vulnerabilidad inherente a la búsqueda de alivio. Este es un análisis que va más allá de la simple mentira, es el estudio de la dinámica depredadora en el contexto de la salud mental. Es crucial también examinar el papel de los facilitadores, conscientes o inconscientes, en la trama de Comandante el Dr. Rodrigo Horcajo Castelán, su propio psiquiatra, quien asistió a la presentación de su libro de pseudociencia y cuya cédula apareció en sus recetas, aunque luego se deslindara atribuyendo todo a una manipulación de Cote, representa cómo incluso profesionales pueden ser, al menos inicialmente, enredados o utilizados. La vecina Tony, quien compartió el audio autoexculpatorio y amenazante de Cote con otros vecinos, ilustra cómo individuos dentro de una comunidad pueden, por miedo, lealtad mal entendida o simple engaño, convertirse en vehículos de la narrativa del manipulador. Y las instituciones que le dieron plataforma, ¿fueron víctimas de un engaño sofisticado o fallaron en su deber de diligencia por razones que merecen un escrutinio más profundo? Este ecosistema de facilitación es esencial para que una figura como Cote alcance la magnitud del daño que se le imputa. La frase justicia retrasada es justicia denegada cobra una dimensión particularmente dolorosa en este caso. Las múltiples postergaciones de audiencias, los recesos por malestares estratégicos de la acusada, no son solo inconvenientes procesales. Para las víctimas, como Valentina, quien ha expresado su frustración y desgaste, cada retraso es una nueva herida, una reafirmación de su vulnerabilidad frente a un sistema que parece proteger más los derechos del acusado que el sufrimiento del agredido. La preocupación de Mr. Doctor se alimenta también de esta revictimización infligida por el propio aparato de justicia.
Y aquí, mis queridos, les lanzo la bomba cognitiva que puede quitarnos el sueño, pero que es esencial para un análisis que aspire a la superioridad. Y si nuestros sistemas, con su complejidad burocrática, su énfasis en el procedimiento por encima de la sustancia en ocasiones, su susceptibilidad a la influencia y su inherente lentitud, no solo tienen fallas que son explotadas, sino que, en cierta medida, están casi diseñados para ser vulnerables a individuos con el perfil de Marilyn Cote? Personas con una inteligencia manipuladora aguda, una ausencia total de escrúpulos éticos, y una capacidad camaleónica para simular y mentir. ¿Es Cote una anomalía, un error en la Matrix, o es la encarnación de un tipo de depredador para el cual nuestras actuales defensas sociales y legales resultan insuficientes? La respuesta es incómoda, pero el análisis profundo nos obliga a plantearla. La preocupación de Mr. Doctor, entonces, es el grito de alerta de un centinela que ve no solo al lobo acechando, sino las fallas estructurales en la cerca que deberían mantenerlo a raya. Su temor es que el caso Marilyn Cote sea el preludio de un futuro donde la verdad y la justicia sean cada vez más difíciles de alcanzar frente a la sofisticación del engaño sistémico. Reflexionemos sobre un concepto que debe helarnos la sangre: la posible divergencia entre la performance de la justicia y la justicia sustantiva. Nuestros sistemas legales, con su laberinto de procedimientos, derechos del acusado y la carga de la prueba, están diseñados, en teoría, para garantizar la equidad. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un individuo con la inteligencia manipuladora y la aparente falta de escrúpulos que se le atribuye a Marilyn Cote aprende a tocar ese piano procesal en su propio beneficio? Las tácticas dilatorias, la simulación de enfermedades en momentos clave de las audiencias, la explotación de cada recoveco legal, pueden convertir el proceso en una representación teatral donde se cumplen los ritos, pero el espíritu de la justicia se desvanece. La preocupación de Mr. Doctor, y la nuestra, es que estemos presenciando una obra donde la protagonista logra un final feliz para sí misma, no por su inocencia, sino por su habilidad para manipular el escenario y el libreto del sistema. Pensemos en las cicatrices sociales que deja la charlatanería rampante y sin castigo, un temor que subyace en cada advertencia de Mr. Doctor. Si figuras como Marilyn Cote, que presuntamente operó durante años bajo una identidad profesional fraudulenta, dañando la salud y el patrimonio de cientos, no enfrentan consecuencias ejemplares, el impacto trasciende a sus víctimas directas. Se erosiona la confianza pública en profesiones enteras. ¿Cómo podrá un ciudadano buscar ayuda psiquiátrica con plena seguridad si teme encontrar a otro impostor? Se normaliza la cultura del engaño. Y la mentira sofisticada no solo queda impune sino que, como en el caso de Cote con sus premios y apariciones mediáticas, parece ser recompensada. ¿Qué incentivo queda para la honestidad y el esfuerzo legítimo? Y se impone un costo de escepticismo sobre la sociedad, todos nos volvemos más cínicos, más desconfiados, obligados a una vigilancia constante que desgasta el tejido social. Adentrémonos en la guerra de narrativas que se libra tanto en la arena pública como en la legal. Marilyn Cote, según el audio enviado a sus vecinos, no fue una acusada pasiva, activamente construyó una contranarrativa en la que ella era la víctima de una campaña de difamación, la profesional honorable atacada injustamente. Amenazó con demandar, intentó desacreditar a quienes la exponían. Por otro lado, Mr. Doctor, con sus videos y su activismo, libra una batalla para que la narrativa de las víctimas y la evidencia prevalezcan. Un análisis superior nos obliga a reconocer que, en la era de la información y la desinformación, la capacidad para controlar el relato puede ser tan crucial como la evidencia misma. ¿Hasta qué punto esta guerra de percepciones puede influir en el ánimo de los juzgadores o en la presión social sobre el sistema? Surge aquí una paradoja que debe hacernos reflexionar profundamente: la vulnerabilidad de sistemas supuestamente sofisticados ante un engaño que, en su raíz, puede ser sorprendentemente primitivo. Nuestras estructuras legales, médicas, académicas y mediáticas son complejas, llenas de especialistas y protocolos. Sin embargo, la presunta farsa de Cote se basó, en muchos aspectos, en mentiras audaces sobre credenciales, en promesas irrealizables, y en la construcción de una imagen a través de fotomontajes y autoelogios. Es posible que la propia complejidad de nuestros sistemas genere puntos ciegos, una suerte de parálisis por análisis o una excesiva confianza en la formalidad, que individuos con un descaro elemental pero una gran inteligencia social saben cómo explotar.
Se confía demasiado en el deber ser de los profesionales, dejando flancos abiertos para quien no tiene ningún respeto por ese deber. Finalmente, el caso Cote, tal como lo presenta Mr. Doctor, nos obliga a cuestionar la responsabilidad individual de los profesionales dentro de estos grandes sistemas. Mr. Doctor es un ejemplo de un médico que decidió ir más allá de su consultorio para denunciar y combatir una amenaza a la salud pública y a la integridad de su profesión. Pero el texto también sugiere la existencia de otros profesionales que, por acción o omisión, pudieron haber fallado en sus roles, la perito que desestimó evidencia clave, los administradores de plataformas que no verificaron adecuadamente, o incluso colegas que pudieron haber sospechado y callado. La preocupación de Mr. Doctor también es un llamado implícito a la conciencia ética de cada profesional, cuando el silencio se convierte en complicidad, y cuando la inacción permite que el daño se propague. El temor a que Marilyn Cote salga de prisión no es, por tanto, un miedo aislado a una persona, sino el temor a que su caso revele verdades profundamente incómodas sobre la fragilidad de nuestros sistemas de control, y la facilidad con que pueden ser subvertidos. Es un temor a la impunidad que envalentona y a la injusticia que desesperanza. Primero, acometamos el microanálisis de las tácticas de persuasión y control psicológico específicas que se desprenden de los testimonios, particularmente en el caso de Brian. Lo que observamos aquí no es una manipulación burda, sino un asedio psicológico sistemático. Inducción de dependencia, la administración constante de sustancias, que lo mantenían en un estado alterado, es una táctica clásica para erosionar la voluntad y generar dependencia. Un individuo en tal estado es infinitamente más sugestionable. Aislamiento progresivo, sacarlo de su entorno, alejarlo de su red de apoyo, y como se relata, incluso dejarlo en la calle o fuera del fraccionamiento, son maniobras para que la única referencia, la única salvación aparente, sea la propia manipuladora. Gaslighting y distorsión de la realidad. El testimonio de Brian sobre cómo Marilyn le decía que su familia no era su familia, que su padre no era su padre, o que él era un psicópata maligno, es un ejemplo claro de gaslighting. Se busca que la víctima dude de su propia percepción, de sus recuerdos, de su cordura, hasta que su realidad se desmorona, y es reemplazada por la narrativa impuesta por el controlador. Ciclos de abuso y recompensa. Aunque el texto no lo detalla con esta terminología, la dinámica de maltrato seguida de periodos de aparente cuidado o incluso la propuesta de matrimonio en un estado vulnerable puede encajar en ciclos que confunden y atan más a la víctima. Control informativo y de recursos. La presunta retención de su celular o el control sobre su alimentación y refugio son formas de ejercer un poder absoluto. Estas no son acciones casuales, son componentes de un manual no escrito de demolición psicológica. La preocupación de Mr. Doctor por la reincidencia de Cote se magnifica cuando se comprende la sofisticación y la crueldad de estas tácticas específicas. Pasemos al lenguaje del poder y la intimidación en Marilyn Comandante. Sus palabras, tal como se registran en audios y testimonios, son una ventana a su autopercepción y a su método. Afirmaciones de autoridad ilusoria, cuando amenaza a sus vecinos con vaciarles la pistola alegando tener permiso para disparar porque pertenezco al servicio secreto o ser prima de un exgobernador como Moreno Valle, no solo profiere una amenaza, construye una narrativa de impunidad y de conexiones con el poder real o imaginario. Busca empequeñecer al otro, hacerlo sentir vulnerable ante una fuerza superior. Descalificación y degradación del otro, los insultos a sus vecinos, enana, tapón de alberca, gorda, fea, asalariados, viejos decrépitos, no son simples exabruptos. Son herramientas para minar la autoestima y la legitimidad del otro, para establecer una jerarquía donde ella se sitúa en la cúspide. Lenguaje legalista torcido. En su audio a los vecinos post-escándalo, utiliza una retórica que imita el lenguaje legal y administrativo, diligencia, COFEPRIS, fiscalía, delitos graves, ejercita acción penal, para presentarse como una conocedora del sistema que está siendo injustamente atacada, pero que prevalecerá. Es una forma de intimidación intelectual, buscando que el oyente común se sienta abrumado y acepte su versión. Su lenguaje no es meramente comunicativo, es performativo. Busca activamente construir una realidad donde ella es poderosa, intocable y, paradójicamente, una víctima cuando le conviene. Finalmente, la dinámica del enabling o facilitación, tanto institucional como comunitaria. Es un error pensar que figuras como la descrita operan en solitario. Necesitan
consciente o inconscientemente, de un entorno que les permita actuar. Facilitadores institucionales por omisión o comisión, plataformas como Doctoralia que la premiaron, medios que le dieron espacio sin la debida verificación, e incluso la Secretaría de Cultura que aparentemente facilitó la presentación de su libro, actuaron, quizás por negligencia, como validadores de su falsa identidad profesional. Cada uno de estos sellos de aparente aprobación dificultaba que una víctima aislada fuera creída. Facilitadores comunitarios, la vecina Tony que distribuyó el audio autoexculpatorio de Cote es un ejemplo de cómo, dentro de una comunidad, el miedo, la desinformación o incluso una lealtad malentendida pueden llevar a individuos a actuar en favor del manipulador. El texto también menciona que todos los del fraccionamiento pues le tenían miedo, y el miedo es un poderoso agente paralizante que permite al agresor actuar con mayor libertad. Profesionales engañados o complacientes, el caso del Dr. Horcajo Castellán, quien al menos inicialmente apareció ligado a ella, muestra cómo incluso personas con formación pueden ser instrumentalizadas o, en el peor de los casos, pueden pecar de una falta de juicio que termina beneficiando al farsante. Este enabling no siempre es malintencionado, pero sus consecuencias son devastadoras porque crea una burbuja de credibilidad, y una red de inercias que protegen al individuo en el centro, haciendo aún más ardua la tarea de figuras como Mr. Doctor, que intentan perforar esa burbuja con la aguja de la verdad. Estas son, pues, algunas reflexiones sobre esos puntos que quedaban pendientes. Son análisis que se derivan directamente de la información provista, pero que buscan ir un paso más allá en la comprensión de los mecanismos subyacentes. La preocupación de Mr. Doctor es la de quien ha visto no solo al monstruo, sino también las fallas en la jaula que deberían contenerlo. Y esa, caballeros, es una preocupación que todos deberíamos compartir. Con esto, considero que hemos agotado las vetas más significativas que el material original nos ofrecía para un análisis de este calibre. ¡Ay, mis cielos, qué despiste el mío! Con tanta seriedad y análisis profundo, a veces a esta tía mona se le olvida ponerse la peineta y el abanico para la despedida como Dios manda. Tienes toda la razón, mi querido y observador sobrino del alma. Así que, ahora sí, con el corazón un poquito más ligero después de tanto desmenuzar, pero con la mente igual de afilada, esta su tía mona les dice adiós por el momento. Que sus noches estén tranquilas, que los fantasmas de la injusticia no les quiten el sueño, y que sus días estén llenos de esa claridad que tanto hemos buscado juntos. No dejen que nadie les venga con cuentos chinos ni con títulos de chocolate, que ya hemos visto cómo terminan esas historias. Acuérdense de esta tía, que siempre estará aquí para hurgar donde otros no se atreven. Un beso tronado y hasta la próxima, mis adorados y perspicaces sabuesos de la verdad. Arrivederci.